En esta presentación vamos a hablar de algo que se llama las fuentes documentales en el Cauca, y son tres casos particulares que corresponden a las antiguas ciudades de Anserma y dos pueblos, uno en el valle llamado Candelaria, y el otro también Llano Grande, que hoy es Palmira. ¿Por qué radica la importancia de estos lugares? Y es porque, pues, como todos ya hemos conocido, hemos venido avanzando en las diferentes investigaciones y poco a poco se han venido digitalizando más y más documentos. Estos sitios eran algunos de los que estaban faltando por hacerse, y nos hemos encontrado con gratas sorpresas, con gratos documentos en estas fuentes documentales. Entonces por eso es importante empezar a mencionarlas para que las conozcamos, entremos en detalle con ellas y podamos inclusive plantearnos nuevas inquietudes sobre líneas genealógicas. En estos días hablaba con una en Cauca, Cristina me decía Candelaria, y de hecho Candelaria, pues estuvimos mucho tiempo en espera de que se pudiera hacer, y hoy pues ya es una realidad. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es hablar del curato de Llano Grande, y tenemos que enmarcarnos que estos curatos, vamos a ver una mirada un poco eclesiástica desde el principio, porque recordemos que en la conquista y colonia, cuando se fundaban pues las ciudades, estaban los cabildos oficiales, y en estos cabildos era donde se encontraba la mayor parte de la documentación, tanto civil como eclesiástica, al ejercer el curato. Pero estos curatos eran demasiado grandes. En el caso del Valle del Cauca, nosotros conocemos los grandes cabildos, que eran los cabildos de Cali, el cabildo de Buga, el cabildo de Cartago, el cabildo de Toro, y esas eran las grandes ciudades. Pero esos territorios eran supremamente extensos, y desde el punto de vista civil, pues permanecieron como cabildos, pero también paralelamente a ellos estaban las jurisdicciones eclesiásticas, y esos eran los curatos, con los mismos nombres: curato de Buga, curato de Toro, curato de Cali y el curato de Cartago. En la medida que las poblaciones pues iban creciendo en términos de población, pues, o de número de habitantes, pues la administración eclesiástica empezaba a mirar la necesidad de dividir esos curatos, segregar curatos, hacer nuevos curatos, porque, como les digo, las distancias pues eran muy grandes, y entonces la administración de los fieles para el cobro de los diezmos, pero también para la administración de los sacramentos, ya sea importante que se hiciera. Y sobre todo es que todos conocemos que había un mandato desde los reinos de Castilla de la evangelización, pues prácticamente de los pueblos indígenas que había que hacer. Entonces aquí es cuando empieza a nacer una población. Recordemos que desde los tiempos de la conquista hubo unas dificultades entre dos cabildos, que era el cabildo de Cali y el cabildo de Buga, cruzados pues por la banda del río Cauca. Eso dio como resultado en 1573 algo que se llamó la Convención de Ocache. Y esa Convención de Ocache era, digamos, un ponernos de acuerdo entre los dos cabildos para mirar cuál era como una zona intermedia, que había unos conflictos entre los feudatarios de un cabildo y del otro, y entonces nace como una región allí como intermedia. Y esa región intermedia es por donde nos hemos reunido alguna vez, por la hacienda del Trejo. ¿Recuerdan cuando íbamos desde Caicedo, el Callejón del Trejo y eso? Entonces esa región empieza a nacer por allí, y entonces paralelamente a esto se crea la necesidad de hacer también un curato, y es así como nace el sitio de Llano Grande. Llano Grande tenía, digamos, un sitio, pero nacía desde el punto de vista de unas estancias, y las estancias pues eran unas haciendas de gente que tenía asignadas unas tierras, y en este caso pues vamos a ver dos importantes personas, que fue Francisco Rengifo de Salazar y su esposa, que fue doña Beatriz Ordóñez de Lara. Y estas personas son las que van a tener el dominio y la propiedad en esa región de Llano Grande, montando, digamos, su hacienda, montando sus hatos, montando su ganado, montando su agricultura y demás.
Y cómo a partir de esas personas, entonces vamos a ver el nacimiento oficial del curato de Llano Grande. Entonces, entremos a ver en detalle estos testamentos. Aquí es donde nacen las primeras referencias a la capilla de Nuestra Señora del Palmar, y lo vemos en el testamento de 1669 con Francisco Rengifo Salazar. Este señor pues hace su testamento, tenía su hacienda allí en lo que hoy es Llano Grande, y desde el principio se declara que tienen una imagen del Rosario que está valuado en 4 patacones, y él deja más en el alto de San Antonio del Palmar la casa que tiene en Llano. Obviamente este testamento pues, es mucho más extenso, pero como estamos tratando de mirar solamente el tema eclesiástico, porque vamos a mirar que desde el punto de vista de las jurisdicciones eclesiásticas, pues se necesita primero una capilla para poder decir, bueno, a la capilla va a ir un cura doctrinero, y después del cura doctrinero vamos a elegir un curato oficial, ¿sí? Entonces, por iniciativa de estas dos personas, hacen estas capillas dentro de la hacienda del Palmar. Unos pocos años después, en 1673, como vemos acá, hace la esposa lo mismo, el testamento, doña Beatriz Ordóñez de Lara. Ella declara cuál es su filiación, cuál es su naturaleza, y ella manifiesta que se ha de decir en la capilla que dicho tengo está en el dicho alto de Nuestra Señora del Palmar, y destina unos dineros y unas plantas, unos dineros y unos patacones para hacer unas capellanías que va a gozar Pedro Ordóñez de Lara. Entonces, de alguna manera está todo predispuesto o garantizado para que pueda haber un culto al Señor sacramentado, pues básicamente que era lo que se necesitaba para poder hacer un curato. Entonces, ¿por qué es importante empezar a mencionar esto? Es porque una vez que ya están creadas las dos condiciones de tener capilla y tener unos dineros asegurados, entonces viene la figura de este señor. Un cura que se llamó Francisco Cobo de Figueroa. Y este señor, en el archivo arzobispal de Popayán, bueno, antes de eso me olvidé mencionar, los dos testamentos anteriores estaban en el archivo histórico de Cali. En el fondo de las custodias se pudieron encontrar. En el archivo arzobispal de Popayán está entonces la legitimidad de Francisco Cobo de Figueroa. Veíamos ahorita cómo en la exposición anterior de Miguel nos mencionaban los asuntos de nobleza, las legitimidades, etcétera, para hacer uso digamos, para hacer o para poder ser ordenado sacerdote en la colonia, pues era necesario en la mayoría de los casos poder hacer una probanza en la cual se dieran las declaraciones de nobleza y limpieza de sangre. Entonces nace este personaje que se llama Francisco Cobo de Figueroa, y él declara pues que es hijo legítimo del capitán Andrés Cobo de Figueroa y de doña Antonia de Arévalo. Estas familias pues muy conocidas, tenían influencia en Popayán básicamente, en Cali, de hecho pues, los Cobo todavía figuran descendientes de estos Cobos en Cali. Y aquí entonces pues ellos declaran que sí, en efecto, este personaje es hijo de ellos, que es una buena persona, que está dedicado a los estudios de la gramática, que los jesuitas lo están ayudando pues para que sea un buen sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces el personaje declara, y declaran también los testigos, que en su mayoría son otros sacerdotes, porque pues, son sus profesores, pues digamos. Y esta es una expresión latina que siempre la vamos a encontrar cuando hayan declaraciones de curas. Las declaraciones de curas, ellos van a declarar in verbo sacerdotis tacto pectore, es decir, con una mano pues con el pecho, diciendo que yo estoy diciendo la verdad de toda verdad. Cuando vemos eso es porque es un cura el que está siendo testigo de una declaración. Entonces, una vez que esta persona ha cumplido, digamos, como todos los requisitos, entonces él hace la profesión de fe, la colación, así se llama, para que cuando encontremos esas palabras, colación y canónica institución de la capellanía, que era entrar en propiedad en esa capellanía que le habían dado los dineros para que pudieran asegurarse esa manutención de él como tal. Y finalmente, en esta legitimidad hay una dispensación de edad, porque recordemos que para hacer una colación canónica institución
estaba el Concilio Tridentino, y el Concilio de Trento pues había establecido como todos los requisitos, así como hoy está el derecho romano, para las condiciones de cómo se ejercían los cargos eclesiásticos. Y los cargos eclesiásticos iban desde el cura hasta el sacristán, todos, digamos, la jerarquía eclesiástica estaba pues bien definida pues por estos documentos del Concilio de Trento. Y uno de los requisitos era que pues para poder ejercer estos cargos, pues el personaje tenía que tener mayor de 24 años, y él en este caso pues tenía 23. Entonces estaba pidiendo una dispensación al obispo de que pues lo dejara de todas maneras y le diera permiso. La Iglesia siempre ha sido muy rigurosa en el cumplimiento, digamos, pues como de sus deberes o de los requisitos que se tienen que tener pues, para ejercer sus funciones, y eso pues afortunadamente para nosotros ha quedado debidamente anotado en los diferentes documentos que hemos consultado. Entonces, esta legitimidad del cura pues la vemos que se hace como cura, pero todavía no estamos hablando nada de Llano Grande. Estamos hablando que Llano Grande estaba por aquí y había un cura por acá, ¿cierto? Entonces viene que ya para 1712, olvidé decir que la anterior legitimidad era de 1679. Y empezamos a ver a este cura, Francisco Cobo de Figueroa, con pleitos ya ejerciendo el curato de San Jerónimo de Llano Grande desde 1712. Y esta fecha es importante decirla porque es que toda la historiografía local hasta ahora había explicado que el curato de Llano Grande había nacido en 1723 con el doctor Gaspar de Oviedo. De hecho, al consultar los libros parroquiales de Llano Grande, aparece que nace en que se erige el curato en 1724. Hace un año se logró Palmira todo el tema de los 200 años de Nuestra Señora del Palmar, etcétera, etcétera, pero con estas revelaciones de nuevos documentos, pues creo que hay que empezar a anotar o por lo menos indicar que hay otros documentos que van a indicar que el curato es un poco más antiguo de lo que se tenía previsto. Entonces vemos, como les digo, al cura Francisco Cobo de Figueroa teniendo pleitos con un cuñado, porque estos curas en la colonia pues, no solamente ejercían sus funciones pastorales, sino que también ejercían funciones económicas, y este cura particularmente se dedicaba al comercio también. Entonces tenía movimiento de ganado, empezamos a encontrar entre Quito, Pasto, Popayán y Llano Grande un flujo de comercio de ganado, de telas, etc. Y entonces tiene un pleito con su cuñado, y gracias a ese pleito es que vemos en los documentos pues, que ya estaba ejerciendo como cura en propiedad este curato de Llano Grande. Y el licenciado Francisco, finalmente, con estas actuaciones, pues la justicia, las reales justicias le dan la razón a su cuñado y le dicen que el licenciado Cobo de Figueroa tiene que ajustar las cuentas y pagar las cosas como están. Mejor dicho, le dijeron, pague lo que debe al cura, le dieron la razón a su cuñado. Esta es una de sus actuaciones. Y finalmente vemos el testamento de Francisco Cobo de Figueroa, y él testa en 1723, y él declara por bienes míos un incensario, una naveta de plata, que lo reservé en mi hacienda, lo cual es mi voluntad que se coloque el Señor sacramentado como se intenta en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en el sitio de Llano Grande, y se entregue al cura que ha de servir la dicha iglesia, y de no colocarse allí, se quede en la capilla de la hacienda que yo vendí. Finalmente el cura se murió unos días después, y el curato oficialmente quedó vacante. Y entonces, una vez de la vacancia, entonces llega el señor obispo, que se llamaba en este caso Juan Gómez de Frías, en 1724, y llega y dice: sepan los clérigos patrimoniales de esta diócesis que por muerte del licenciado don Francisco Cobo de Figueroa quedó bajo el beneficio del curato de San Jerónimo y sus anexos de Llano Grande. Y el único opositor es el que, digamos, dice: bueno, esto quedó vacío, yo lo pongo, o sea, quiero ejercer ese curato, es precisamente el opositor Gaspar de Oviedo. Y Gaspar de Oviedo a este señor sí le hacen pues
el mismo proceso que a Francisco Cobo Figueroa, le hacen un examen de aceptación, que el provisor fiscal lo apruebe, que los demás curas aprueben que es el adecuado, que Gaspar Oviedo también tiene legitimidad de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este señor lo nombra el nuevo cura de Llano Grande en 1724 y abre los libros parroquiales de Llano Grande en 1724 que hoy día tenemos. Desafortunadamente eso no quiere decir que antes no hubiese curato, sí había, pero pues los libros no están desde que estaba ejerciendo Francisco Cobo Figueroa. Seguramente se perdieron, seguramente también pues, pudieron ser muy pequeños porque la población pues apenas estaba naciendo la de Llano Grande, entonces seguramente al curita se le perdieron los libros o los dejaron perder. Pero lo cierto es que a partir de 1723 es que adquiere el curato Gaspar de Oviedo, pues ya empiezan a ver los documentos como tal. Y entonces, cuando hacen también la colación canónica de este señor Gaspar de Oviedo, oficialmente la colación la hace el obispo, pero tiene que estar autorizada, digamos, por el teniente de gobernador, en este caso de Popayán. Y resulta que es que el clero eclesiástico tenía que pagar algo que se llama la mesada. Y la mesada eran unos dineros que iban para las arcas del rey, para las reales cajas de Popayán, en este caso. Entonces, yo ejerzo el cargo de curato de Llano Grande, pero tengo que pagar por ese curato una mesada. Y aquí es donde nace la pista más importante, y es porque está el pago que hace el Gaspar de Oviedo. Entonces empieza así: don Felipe Uriaga, era el contador oficial real de la Hacienda y sus cajas de esta ciudad, dice que en la hoja 54 del libro tal, dice que en Popayán, el 16 de agosto de 1723, no vamos a leer todo esto en detalle, pero dice que Gaspar de Oviedo hace el pago de la mesada eclesiástica que ha sido presentado al curato de Llano Grande, jurisdicción de la ciudad de Buga, en que lo coló, ya sabemos que es la colación, ¿cierto?, que hemos hablado ahorita, el señor gobernador capitán como patrono de este gobierno, y los dichos 15 patacones y 4 reales son al ejemplar de la que pagó su antecesor, el licenciado don Francisco Cobo de Figueroa, como consta en la relación jurada del año de 1686. Entonces, aquí, ¿qué se puede deducir y qué implica esto? Es que el cura, que ya lo hemos visto anteriormente, Francisco Cobo de Figueroa, había pagado por el curato de Llano Grande desde 1686. Entonces ahí ya cuadran todas las cuentas en los años. Las capillas fueron creadas en el 69, en el 73 ya están, en el 79 se ordena el cura, en el 86 lo nombran cura de Llano Grande, y él ejerce el curato de Llano Grande desde el 86 hasta que se muere en 1723, y en 1723 pues ya viene el nuevo cura Gaspar de Oviedo y abre los libros parroquiales que hoy conocemos. Entonces esta fecha debe ser muy importante para la historia de Llano Grande porque va a marcar el comienzo como tal del curato de esa región de Llano Grande, 1686. Como les digo, desafortunadamente pues los libros parroquiales se han perdido, pero está todo el soporte del archivo arzobispal de Popayán. Entonces es interesante que empecemos a ver estos asuntos para pues, escribir las nuevas cosas que tenemos. Para verlos y ubicarlos un poquito más en el mapa, el curato, pues como ya vemos, oficialmente se llamó San Jerónimo de Llano Grande. De hecho, en la colación que está escrita en latín, pues está escrito San Jerónimo, etc. No, es distinto. San Jerónimo de Llano Grande, ¿sí? Y pues quedaba, como les digo, entre los límites, entre el Cabildo de Buga, que es la banda oriental, y la banda occidental, que es lo de Cali. A este fue la parte donde fue lo de la Convención de Ocasi, que hubo en su momento, y ese era un territorio, digamos, pues como inexplorado, que apenas iba a crecer. Entonces, Llano Grande nace allí desde 1686 como parroquia, como curato, y esa es la fecha que tenemos que tener presente. Y después entonces ya vienen las segregaciones, como les dije. Así como en el principio habían segregado el curato de Buga, estos curatos de Llano Grande,
Entonces, pues ya de la Llano Grande, ya para 1736 es muy grande, entonces empiezan a segregarlo más. Y aquí en 1736 se establecen los nuevos límites de Llano Grande, Guacarí, Buga y Caloto. Este es el mapa que se adjuntó en el archivo arzobispal de Popayán en ese momento de 1736, donde dicen de tal río a tal río, y desde la sierra hasta tal río viene el curato de Caloto. Después el de Candelaria, después el de Buga, después el de Guacarí, y después el de Buga, viéndolo pues así transversalmente. Entonces, si vemos estos archivos en la iglesia, son bien interesantes porque son muy detallados. Uno casi en los archivos civiles o en los archivos de cabildo no ve como este nivel de rigurosidad, por así decirlo. Y aquí sí lo vemos porque la iglesia, pues digamos, administraba como muy bien su mies y organizaba pues como sus cosas. Entonces, en esta segregación de Candelaria, cuando ya nace en 1736, entonces vamos a ver un curita que se llamó Luis Méndez de Molina. Ya estamos avanzando en el tiempo. Y en todos, les quiero contar ya como anécdota particular, de todos los registros eclesiásticos que yo he visto en todos estos años de investigación, el cura más juicioso que yo haya visto se llama este señor, Luis Méndez de Molina. Daba con mucho detalle en todas las partidas, vea que hacía tal, ella es hija de tal, ella viene en tal parte, tiene tantos años, la casé con él, la iglesia fue de tal, viene de tal parte, el Dios natural de tal y de otro, y no sé qué. Entonces, Candelaria tiene documentación, como les digo, desde 1730 más o menos, y ejercía, digamos, también una jurisdicción grande, porque quedaba, digamos, como en un punto intermedio entre los dos grandes cabildos de Caloto y de Buga. Entonces, esos son los famosos sitios de frontera de cabildos. Y todavía se ve, cuando dos cabildos o dos ciudades quieren como marcar sus territorios, yo llego y le pongo un asentamiento ahí, al ladito. Entonces, Caloto hizo eso, puso un asentamiento ahí al ladito del límite de Buga, que es el río Bolo. De los dos cabildos, el río Bolo era el límite, entonces pone un pueblito ahí que es Candelaria. Y Buga hace lo mismo, pero del otro lado monta el Bolo, que es ese sitio pequeñito, ahí, como que, vea, usted aquí y yo acá. No pasa en Cartago, usted aquí y yo allá, pero son limitantes. Entonces son sitios de frontera como para marcar el sitio, ¿sí? Entonces, Caloto hace eso, segregan allí también Candelaria, y este cura, pues como les digo, es bastante juicioso. Aquí es importante ver Caloto porque seguramente dará para escribir otras cositas adicionales en Linajes 3, que es lo que yo espero en algún momento, Miguel. Entonces habrá mucha información de dónde sacar más, porque este cura no solamente hizo los matrimonios, las defunciones con mucho detalle, sino que tiene un libro de informaciones matrimoniales. Y en esa información también con más rigurosidad hacia las cosas. Tiene libros de fábrica, las cuentas, este pagó por tal, usted pagó por el entierro de su hermano, tanto, tal. Entonces hay filiaciones. Es importante que lo veamos y estos, pues como les digo, ya han quedado digitalizados y publicados recientemente a través de Family Search. Y hablando de estas regiones, nos hemos encontrado con otra sorpresa muy bonita, y esto tenemos que decirlo, el año pasado con el lanzamiento de Linajes del Cauca 2, en el día del lanzamiento, pues hubo una familia que dijo, venga, nosotros tenemos unos archivos, y Miguel me lo permite, voy a contar la anécdota. Entonces, con sorpresa, pues que era el archivo del ingenio Manuelito. Ahí al lado de Palmira, hay un ingenio, ese ingenio, sorpresa, pues tenía documentación desde el siglo XVII. Sorpresa para todos. Y dentro de ese siglo XVII, pues se firmó pues, también convenio con Family Search para hacer su digitalización, y hemos encontrado unos tesoros bastante bonitos, y sobre todo es que aparece el libro parroquial de Anserma. Anserma es una región, una ciudad que todos hemos tratado de investigar porque es un punto, digamos, de paso, si se quiere decir de alguna manera, entre esta gobernación del Cabo de Popayán y la de Antioquia,
y es un sitio pues, que era de tránsito para esas dos migraciones que iban en doble vía, quienes subían hasta Antioquia y quienes bajaban hasta acá, hasta el Cauca. Y el libro pues data desde 1660. Pero adicional a eso está todo, digamos, el acervo documental de los árboles genealógicos que se hicieron de la familia Caicedo, de don Joaquín de Caicedo, de la familia Cuero, de la familia Camacho. Ellos han guardado, digamos, desde el siglo XVIII toda esta documentación, los despachos confirmatorios que tocan al doctor José Caicedo, por ejemplo, las genealogías que mandaron a hacer, algunos son documentos pues, originales de la administración de las haciendas que tenían ellos en ese momento, podemos encontrar padrones de esclavos, algunos testamentos que si se perdieron de pronto en el archivo notarial, pues ahí hay unas copiecitas, pero pues muy relacionadas con esta familia. Pero es importante tenerlas en cuenta pues porque van a nombrar, digamos, como todos estos padrones de otras poblaciones que serán interesantes pues así tener. ¿Cuándo la suben a Madrid? Por ahí unas 3 semanas, más o menos, unas 3 semanas. Y aquí vemos, por ejemplo, lo de Anselmo. Esto es una fotico muy rudimentaria. Como les digo, el libro data desde 1660, este es un libro de entierros, pero ese libro de entierros, afortunadamente, no solamente es de entierros, sino que es un libro mixto. Entonces, ahí aparecen bautismos, matrimonios, defunciones, confirmaciones. Es un libro pequeñito, como de unas 300 páginas, muy pequeño, pero pues radica su importancia es por la fecha, porque es el libro 1 de Anselma de 1660. Entonces esa ha sido una nueva joya que tenemos que apreciar y coleccionar en estas nuevas investigaciones genealógicas. No obstante, pues se sabe que también hay estos otros documentos en Anselma, no en Manuelita, pero sí directamente en Anselma, o pues desafortunadamente hoy ya están más o menos como extraviados, pero pues estas son las referencias de los libros que se tienen desde 1661 para Anselma, y un pueblo muy pequeño a su lado, que se llama Supía, que tienen documentación de 1750, y estos matrimonios desde 1691. Entonces, ¿verdad? No, todavía no, esto no está familiarizado. Entonces, yo creo que esta es una de las últimas ciudades que se están integrando pues, a todo el acervo documental de esta gran región del suroccidente colombiano, casi que de las últimas. Todavía tenemos algunos desafíos con Popayán y Pasto, pero digamos pues que poco a poco el tema de la información disponible en red pues ha venido quedando, y esas son pues como las nuevas noticias que tenemos para darles. Entonces esta era una presentación más cortica. Si tienen algunas preguntas sobre Anselma, sobre Llano Grande, sobre todo tu Esperanza, que sé que como conoces de Palmira y tienen tanta inquietud, pues yo creo que esto sería bueno que lo revisen para empezar a escribir allá en la Academia de Historia de Palmira, cositas nuevas, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Me da pena intervenir otra vez, pero es que tengo inquietud. Mira, allí estaría tanto lo de Anselma Viejo como Anselma Nuevo, o sea, Santa Ana de los Caballeros, lo de Jorge Robledo al principio, o estamos hablando únicamente del archivo de Anselma Nuevo, que ya es patio. Esa es muy buena pregunta, porque aquí tenemos que hacer una división de dos cosas. Vamos a hablar de archivos, ¿sí? Cuando hablamos de los archivos civiles, vamos a hablar de todo lo que sea lo notarial y cabildos. En efecto, Anselma data de la conquista, ¿cierto? Ellos empiezan en conquista, pero ellos sufren el traslado más o menos como en 1720, algo así, más o menos. Entonces, en 1720, cuando hacen el traslado civil a la nueva población que es Anselma Nuevo, entonces ellos hacen el traslado físico del archivo notarial y lo hacen y el de cabildos, pero resulta que lo pasan a Anselma Nuevo y
en 1960, o sea, realmente hace poco, nada. La nota, el archivo de Anserma Nuevo se quema en 1960. Entonces, toda la información civil, desafortunadamente, se pierde de cabildo, pero la notarial, afortunadamente, queda reservada en una notaría, que es la notaría de Toro. Toro es una ciudad ahí al ladito, y ellos tienen desde 1580 la información notarial de Toro y de Anserma junta, o por lo menos en su gran mayoría. ¿Sí? Eso en cuanto a lo civil. Ahora pasemos a la otra fuente, la eclesiástica. La eclesiástica, pues también, ellos hacen el traslado completo de Anserma a Anserma Nuevo, y esa han permanecido vigente hasta 2010, poco más o menos. En 2010 se hizo un balance de los archivos que habían en Anserma. Se alcanzó a digitalizar algunos, pero faltaron otros. Uno de esos es este perdido que les estábamos mencionando, ¿sí? Que resultó acá donde en Manolita, seguramente lo rescataron, pero infortunadamente, hay que decirlo, pues la curia en Anserma no ha hecho su trabajo como debe ser, porque pues, los ha dejado perder prácticamente. De hecho, hoy tú vas y consultas en Family Search, se hablan 3 libros del siglo 18, escasamente, pero sí conocemos todavía más. Hasta el 2005 estaba esto, más o menos. ¿Sí? Entonces, lo eclesiástico se ha perdido bastante, y lo notarial, pues tendrás que buscarlo en la notaría de todo. Y lo de cabildo, se quedó. Esas serían las respuestas para hacerlo virtualmente. ¿Y la notoriedad se va a digitalizar? No, por ahora no. Dependemos de la voluntad de la señora notaria, que pues, conozca estos temas, ya sea se lo visita y todo, pero pues, no se ha podido. Hay una pariente de mi esposa, que es Ana María Castro, de Toro. Le he dicho a Felipe que estuviera por allá, porque ella tiene mucha información, no solamente fotográfica, porque el papá era de todos los que prácticamente tomó fotografías desde que existió, porque un gran fotógrafo que falleció hace 2 años, y ella tiene mucha información documental, que yo le dije, eso lo tienes que digitalizar, porque tarde o temprano tú te vas a este mundo y todo eso queda archivado. Incluso ella ha estado pues, frente a proyectos de la alcaldía de Toro, y ha desarrollado proyectos en los que yo le dije a Felipe que fuera, no sé si alcanzaste ahí, para que vieran cómo se puede abordar todo ese tema que tiene allá, porque hay mucha información histórica que está como en el link. No sé si de pronto lo tuviste. Pues sí fui, pero no a eso. Fuimos puntualmente a la notaría de Toro, que más nos interesa por la antigüedad pues, de 1580, muy seguramente la señora Castro pues, tiene información, alguna documental, pero será un archivo pues, muy pequeño, pensaría yo, y privado. ¿Sí? Eso no hay inconveniente con eso, pero digamos, lo que se le apunta es lo más grueso, y lo más grueso es poder hacer esa notaría de Toro. No, hay más, esto es más por voluntades. Cuando se quiere, pues se hace, unos notarios son más asequibles, otros no, lo mismo pasa con la curia, unas más asequibles, otras no, pero pues eso no se puede forzar pues, a las personas que si no tienen voluntad para hacerlo, pues no lo hacen realmente. Pero esperemos que pronto, por lo menos ya deja un poquito abierta la puerta. Por el estilo pasó en Palmira hasta que se logró En Candelaria. por eso. Ah, sí, claro. Antes no dejaba. No, para nada, para nada. Y entonces este año, en abril de 2024, se hizo el nuevo convenio. Palmira está estrenando obispo, de hecho, Buguel, bueno, no Buguel, viene de la diócesis de Buga, abierto a estos temas. Entonces, sí, eso es verdad. Sí, como los de Tuluá. Entonces, ¿qué es eso? ¿Alguna otra inquietud, Juan Manuel? Es que yo tengo la inquietud ahora que hablas de esto de Anserma y de los documentos que hay. La inquietud mía es nosotros como, pues, que queremos investigar y eso, ¿cómo se puede lograr, no sé qué opinión tengas de lograr como un trabajo en conjunto
Porque es que nosotros trabajamos individualmente y consultamos los mismos documentos, cada uno individualmente, pero no formamos una universalidad de eso o un resumen o algo, digamos, un estudio en conjunto. Porque las cosas ya se quedan como individuales, cada uno investiga su apellido y eso se queda allí. Y digamos, yo diría que se pierde mucha información, mucha cosa. Entonces, desde el punto de vista tuyo, ¿qué opinas? ¿Qué trabajo se puede hacer en conjunto nosotros como asociación para lograr, digamos, reservar esta información pues que no se pierda? Porque yo veo, por ejemplo, la mayor parte de Anserma parece que no está. Se encuentra esto que lo tiene un particular, se encuentra el libro primero, pero ¿qué ha pasado con nosotros? Entonces, ¿qué podemos nosotros desde el punto de vista de la genealogía trabajar para que esto se conserve y que podamos, no sé qué opinión tiene al respecto? Pues Juan Manuel, mira, yo respondería en dos sentidos esa inquietud. Y es, una, tú mencionas que qué puede hacer esta asociación para el rescate de archivos, esa es una pregunta. Y la otra es el rescate de información entre nosotros. Porque si bien todos vamos trabajando de manera particular, que eso es lo que yo te entiendo, ¿cómo hacemos para agrupar? Pues yo creo que pues, nosotros hay que hacer una autocrítica, hemos perdido un poco de constancia en el compartir información después de la pandemia, porque ya solamente son como estos espacios que tenemos, y la virtualidad en el caso, pues como que no ha sido lo mismo. Yo creo que podemos empezar a retomar proyectos que teníamos en el pasado en Cauca, de tratar de hacer nuevas publicaciones. Miguel en algún momento mencionó el tema de la revista, poder sacar una cosa bien oficial y bien fundamentada en la revista genealógica. Tendríamos que nombrar al interior de Gencauca un comité editorial para poder hacer esas publicaciones, porque yo coincido contigo. O sea, el trabajo que cada uno ha hecho ha sido muy importante, pero se ha quedado todavía como los anaqueles de nuestros escritorios. Y lo digo particularmente por mí también, porque yo tengo las cosas mías hechas, pero todavía están en el escritorio esperando la publicación. ¿Sí? Y bien, otro asunto es que uno siempre en genealogía, desafortunadamente, espero encontrar el otro dato para publicar, espero, y en esa espera va pasando el tiempo, los meses, los años, y el no publicar eso se va quedando allí, y no somos eternos, nos morimos en cualquier momento y eso quedó allí. Y tú tienes otra razón en otra cosa, y es que todos los que estamos aquí sabemos que los que nos gusta la genealogía solo somos nosotros. Las familias nuestras miran eso casi que con desdén y dicen, ¿para qué? ¿Sí? ¿Eso para qué? Y se murió y lo votan en algunos de los casos, y sería pues como muy triste que eso pase. Entonces yo creo que con tu liderazgo, inclusive en la presidencia, en Juan Manuel, pues es hora de volver a tomar y retomar esos temas del comité editorial para empezar a publicar una revista y lanzar una revista oficial de Cauca. Eso en cuanto a lo académico. Y en cuanto a lo de la preservación de documentos, bueno, ese trabajo sí es de cada uno, en el sentido de que si tienen contactos, que si tienen buenas relaciones con los custodios de los archivos, pues eso lo empezamos a hablar para que pues hagan estos procesos con Family Search o con cualquier otro pues, que esté dispuesto a hacer estos temas de recuperación de archivos. Pero yo lo que sí insisto mucho es que gracias a esas recuperaciones digitales pues hemos podido avanzar en muchas cosas. Obviamente se quita el gozo de ir al archivo, que eso también da un gozo y da un gusto, pero pues también hay que ser conscientes de que los desplazamientos a los archivos, hay veces pues, puede ser costoso o el tiempo, mientras versus está la comodidad de la casa. ¿Perdón? Oh, y el miedo, si le sumamos pues ahora estas otras cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que podemos trabajar en lo sucesivo y sea el congreso que nos hemos reunido en Cauca para volver a retomar y hablar de esos temas. Pues esa es mi opinión, no sé si alguno de los miembros de Cauca también quiera opinar al respecto. Jorge, Miguel, no sé. Felipe, yo creo que
Yo creo que respecto a lo del libro de Anselma, hay que darle un reconocimiento a Enrique de Garcés, porque Enrique, digamos, él ya nos había invitado, ¿no es cierto?, por Ignacio, a través de Juan de Garrido, a conocer el archivo que tiene en la Bonita, que lo tiene además muy bien organizado. Supremamente. Sí, con gente de la Universidad de País, muy organizado. Lo tienen, y entonces, después de la riquísimos webinarios en YouTube Colombia, al otro día, yo creo que vean lo que tenemos en la Bonita. Yo fui, y él me dijo, es que mi tía Boris tenía un libro que creo que era de Cali antiguo, no sabía qué era. Y estando ahí lo encontramos, y yo lo vi, y vimos, es un libro muy valioso porque es de Anselma, y pues nosotros hemos peleado mucho por conseguir datos de Anselma, y Enrique siempre estuvo muy dispuesto para que lo pudiéramos digitalizar eso. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso, y lo digitalizamos hoy día, lo tenemos a discusión. Y hay información muy valiosa de Anselma de esa época. Son unos pocos años, 1660 a 1700. 1719. Pero es muy valiosa por la antigüedad de ese libro. Yo soy muy optimista también respecto a los archivos. Yo creo que Cauca y particularmente Felipe, bueno, ha sido muy importante en todo esto de los archivos. Pocos departamentos en Colombia, pocas regiones tienen todo esto tan digitalizado. Nosotros tenemos el archivo del lugar completamente digitalizado. Nosotros fuimos capaces, eso hay que decirlo, convencer a los mormones que había que digitalizar los archivos civiles, porque inicialmente se digitalizaban básicamente los sacramentales. Yo les digo, no, es muy importante las notarías, los testamentos. Son documentos muy importantes, no solamente para la geografía, para la historia. Muy histórico, digo yo, muy histórico de la humanidad. Sí. Claro, pero el conocimiento del testamento te da una idea de la época, pues de la persona, de todo. Es impresionante lo que hace un testamento. Entonces, eso fue muy con la ayuda de los mormones. Tenemos Cali. Entonces, por tanto, yo voy a contar la anécdota. Yo en el año 86, 1986, fui a Cali a buscar en el archivo parroquial, buscar una partida del señor Pedro Quintero Príncipe de 1657. De la señora que estaba teniendo, yo quiero una partida de Pedro Quintero. Entonces, ¿qué? Y entonces dice, no, pues yo se la uso. Y entonces salió, éramos el Rengifo, el párroco de Cali, con el señor Julio Rengifo Romero. Y yo no, acá no entra nadie. No entra nadie. Yo tuve la fortuna de ir con el señor Quintero. Bueno, yo tenía una recomendación, pues una anécdota simpática, de verdad, los hombres de la campaña, pues con el cual yo había trabajado. Yo dije, no, vamos a contar una recomendación de verdad. Así, claro, ¿cómo yo hago? Pero ya se murió y yo dije, perdón. Y entonces dije, no puedo. Y entonces dije, usted comiendo bastante, usted comiendo eso. Y de buenas también me dijo, no, sí, claro, yo soy, usted es pasante, usted es picón, yo tenía eso en la cabeza y le hice la ejemplología. Y el señor, bueno, no tengo de encontrar. Y yo le digo, Era el único que dejaban entrar. así, todos los días me decía a mí, no que busque tal cosa, que lo otro, era el único que me dejaba entrar. Y así era. Así era. Pues hay que ver lo que era doña Clarice en el archivo de yo era seleccionado. Yo me quedaba hasta las 3 de la mañana con la mano Garrido sacando archivos allá. Y él Y le llevaban de bonitos y todo eso. cuando bonitos. Y entonces la señora no sé. Me consta esa parte. Todo, digamos, esto se ha avanzado enormemente. Hay que verlo, claro, tenemos que
sí, en la medida que sigamos trabajando, luego también dando a conocer lo que hay digitalizado con Unicef, luego está lo del archivo también de los arroyos, que tú me lo mandaste, eso no lo sabe todo el mundo. Está el archivo, están los papeles del papá de Caldas, ahí está. Y está, por ejemplo, en Family Search está el original del censo de Popayán de 1807, está allá. Entonces, muchas veces Family Search pues, no los tienen también catalogados, también organizados, y uno lo sabe, pero sí muchos archivos. Ahora, también contamos con la excelente buena voluntad, tanto del archivo de Cartago, como del archivo del Popayán, de que siempre está dispuesta a cualquier cosa. No llama a cualquier cosa. No sé, vieron la pregunta, ¿cómo está Pasto? Porque ese sí es preocupante, porque hay muchos, pero realmente estamos en una buena época que como si Felipe te subiera aquí como presidente que vas a unificar todo, vamos a hacer una lista porque nos está equipando. Perdón, yo diría Pasto y Ciudades, inclusive Quito. Es que compartimos una historia común. Quito es bastante. Claro, ustedes con Quito. Yo estaba en contacto últimamente, lo que sé, ellos están apagados. Perdón. Por una coincidencia nos mandaron a Carlos Alberto Escobar, a Germán Rodrigo Richie y a mí, académicos honorarios de la Historia Nacional, de la Academia de Historia Nacional del Ecuador. Entonces, por el viaje que vamos a hacer, yo me contacté con el que manejaba las genealogías allá, porque ellos en este momento como organización no están activos, ¿sí? Hemos quedado de hablar, pero realmente yo tengo mucho interés en lo siguiente. Se va a hacer el próximo Congreso Colombiano de Historia en el Valle del Sibundoy, ¿sí? Perdón, ese es de la Amazonía colombiana. En Pasto se va a hacer en el año 2026 el de Historia y estoy procurando para los dos congresos en los que yo voy a estar, el de la Amazonía, que es en el Valle del Sibundoy, y el de Pasto, convocar gente de Quito, que hay gente que tiene información muy interesante. Quería comentar eso como una anécdota. Lo otro que quiero comentar es que como miembro de la Academia de Historia del Valle, hemos venido realizando últimamente, bajo la dirección de Luis Antonio Cuellar, el presidente, los centros locales de historia que se han ido evolucionando hacia centros regionales. ¿Sí? O sea, una región, por ejemplo, Toro, Obando, etcétera, comparten casi que la misma historia. Entonces, en este momento, con Henry García Cerón, que es el encargado por parte de la Academia de Historia del Valle, de lo que tiene que ver con archivos, queremos ir a ANSERMA para activar, porque entiendo que existe, pero no funciona bien, el Centro Local de Historia de ANSERMA. Perdón, quería hacer ese par de comentarios, porque me parece pertinente. Entonces, para responder a las dos inquietudes casi que juntas, sí, todo el suroccidente, habiendo cubierto Anserma, nos queda solo pendientes Pasto, realmente. Pasto tiene documentación desde el siglo XVI en la notaría, inclusive, bueno, 17.602, pero es amplio, pues. Tiene algún archivo judicial, y lo eclesiástico sí no sabemos absolutamente nada. La diócesis de Pasto no ha sido digitalizada, la de Ipiales sí. La de Ipiales está digitalizada y está Duque, Recipiales, Samaniego, Andes, Sotomayor, y varias cosas, pero el centro que es Pasto, esa parte todavía eclesiásticamente no hay nada disponible. Pero sí nos interesaría mucho revisar el tema de Pasto, porque ese es otro de los grandes sueños que tenemos. Cuando se escribió estas obras, obra de Linajes, que ya en esta segunda se incluyó todas esas ramas de los Muñoz de Ayala, por ejemplo,
ya se empezó a integrar temas de la bota caucana y de Nariño, pero todavía falta mucho más. Sobre todo es que Nariño también tiene una parte importante hacia la costa, porque es barbacoas, todo esto. Entonces, sí, Nariño es un desafío que se tiene por hacerse, pero pues no ha habido como ecos positivos hacia estos temas. Yo creo que aquí falta mucho trabajo y eso es un reto que tendrá Family Search para hacer, es más difusión de este trabajo y difusión viéndolo desde el punto de vista pues, académico, de las ventajas que se puedan tener para hacer estos procesos, no quedarnos en el primer tropiezo, pues el primer no, sino venga, insistamos un poquito más, el componente religioso. quitarle el tema del componente religioso y volver cosas más académico. Y en Cauca han colaborado en eso, en ese sentido, en que siempre los lobbies que se han hecho acá en el Valle del Cauca, de los procesos de digitalización con los diferentes organismos, pues en Cauca ha participado en ellos. Y es tratar de voltear la página y mirarlo no por el tema religioso, sino un tema netamente académico y de rescate. Es que es casi de sentido común. A veces uno se pone a pensar, es sentido común que hay que guardar la información, pero hay instituciones que me excusan la expresión, que colaboran, pero no dejan colaborar, por decirlo decente. Cuando estuvimos cuando estaba con Family Search, estuvimos en la entrevista en Cartago con el señor Alejandro Jesús Velázquez, entrevistamos allá con Francisco. Entonces, Monseñor Velázquez, que era presidente de la Academia Eclesiástica de Historia, Castaño Velázquez, sí, y entonces él nos recibió por allá en la casa. Exacto, y él nos dijo, mire, a mí sí me interesa muchísimo esto, porque yo soy el presidente de la Academia de Historia Eclesiástica, entonces yo sí estoy muy interesado, pero quiero designar un sacerdote aquí para que coordine toda la información, el señor Murray, el padre Murray. Y después digo, no, sabe que yo lo voy a tomar personalmente, porque es que en esta diócesis tenemos unos curitas muy cerrados y probablemente no nos van a dejar entrar y yo no podría incluir pues hacia distancia, entonces él mismo lo tomó. Y lo mismo Monseñor García de Palmira, ¿no? Se entrevistó con nosotros en el Hotel Inter y nosotros lo recibimos en el Inter porque ya había recibido información del obispo de Cartago. Nos recibió y también dijo lo mismo. Yo me encargo dónde hay que firmar, dónde firmo. Entonces, el tema es que se necesita desligar el tema eclesiástico, el tema religioso de esto, y es un tema más científico, Nosotros tenemos nuestras creencias y toda esa cosa, y tenemos toda la historia, cómo comenzó con un simple versículo de la Biblia, que es Malaquías 3, que digo que tenían que unirse todas las familias de la tierra, no sea que cuando Cristo viniera a la tierra con una maldición. Un solo versículo, pero pues todo lo que se ha logrado, todo lo que hemos hecho, lo que ha hecho la Sociedad Genealógica de Utah, pues a través de Family Search, es un avance grandísimo y no tiene que ver nada con religión, es lo que tenemos que transmitirle a los líderes eclesiásticos de otras religiones. Sí, dos cosas que quería ahí anotar complementando lo de Miguel, Francisco, Miguel y Ángel, es que gracias a lo que mencionó Miguel ahora, Wenceslao, cuando Family Search solamente hacía los temas eclesiásticos, pero viendo toda la importancia de lo que tenía lo civil, es que se hizo la migración a todos estos otros archivos que han sido valiosísimos, como lo que vimos en la primera exposición que hice, juicios civiles de tierras, eso digitalizado y hay información genealógica. Puede haber más información genealógica allí que hasta en una partida de bautismo que pues puede estar hasta escuela, ¿sí? Entonces, hoy la realidad de estos temas de digitalización es que, como ya Family Search lo entendió, entonces se ha dado el vuelco a mirar temas civiles. Temas civiles están las notarías, archivos históricos, eso ya se está evaluando, se hacen proyectos de esa naturaleza. Ahora se va a hacer el archivo histórico de Pereira, por ejemplo, vamos a ver unos de Popayán. Entonces, ese tema ya ha migrado.
Y eso es una buena ventaja pues, para todos nosotros en investigación. Y lo otro es mencionar que en Family Search, por ejemplo, es curioso. Ustedes saben, y todos creo que tenemos una cuenta en Family Search, y de esas cuentas de Family Search, ya el 60% de los usuarios son no miembros de la iglesia. El 60%. O sea, el gran público de Family Search no son los miembros de la iglesia, son los laicos completamente. Son investigadores, académicos, ahora con todo este tema de los bunes de la nacionalidad, pues todo el mundo armó su árbol genealógico allí para buscar que la fuente, que lo otro, etcétera, etcétera. Pero entonces es, pues no responsabilidad, pero sí nuestra gran intención como un espacio académico de estos, favorecer que hayan más procesos de diferenciación para los chicos. Se abrió. Se abrió, claro. Se abrió, porque Family Search, anteriormente, si no eras miembro de la iglesia, entonces no te dejaba seguir hasta cierto punto. Claro. Ya se abrió y eso hay que celebrarlo. Claro. Y si ustedes recuerdan, en el 2014, cuando hubo el Congreso de Cauca en Armenia, que todos firmamos una carta, ¿se acuerdan? Para que pudieran publicarlo de Popayán, que había sido microfilmado de como 20 años o 30 años, y eso se hizo. Entonces, Family Search ha trabajado con nosotros pues, muy de la mano y nosotros con ellos, porque la contraprestación para nosotros es poder tener acceso a la información y poder construir como todas estas cosas. Y se ha hecho un buen empalme como entre ambas instituciones, pero faltan más cosas por hacer. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra? Puedo adicionar algo ahí a eso que estábamos hablando y lo que estaba diciendo Miguel Ángel. En realidad, Family Search, Iglesia Mormona, ha traído para la genealogía una apertura y una facilidad que antes no existía. En realidad, ir a una notaría, ir a una iglesia, ir a cualquier sitio a que le mostraran a uno un libro, un documento, era extremadamente difícil. Hoy en día, a través del acceso por internet de toda la microfilmación que ha hecho la Iglesia Mormona, que está en Family Search, ha traído la genealogía al escritorio, al sitio donde usted tenga para con un computador buscar esa información. Hay algo que la gente quizás no sepa, porque en realidad pues no lo saben, no. Family Search tiene a su vez la ayuda con Ancestral Quest. Ancestral Quest es un software que permite la introducción de información y eso está conectado directamente con la base de datos de Family Search. Y cada persona que uno mete, si esa persona está en la gran base de Family Search, inmediatamente le muestra que hay registros civiles, eclesiásticos, matrimonios, hijos, información que la gente no sabe buscar, pero que está ahí. Lo tengo en el caso mío, yo uso desde el 2010 el software. En la reunión que tuvimos en Armenia, se habló de eso, conseguí el software y me ha dejado descrestado, sinceramente. Continuamente ellos están actualizando sin costos adicionales el software, más barato que el software de Ancestral Quest no existe, y por un lado y por el otro la actualización gratis. Tercero, le entrega a uno esa información adicional alrededor de cada cosa. Son cosas que hay que ponderar, hay que agradecer. De lo contrario, la genealogía estuviera estancada. Y olvidé un último punto respecto a que ya está dando para hasta paste. Me faltó mencionarlo del Ecuador. El Ecuador, sí, también yo siempre he sentido que siempre más hacia el sur. Desafortunadamente, cada vez se cierra más las voluntades, siempre.
Entonces, en el Ecuador es un poco más difícil aún todo, ¿sí? Entonces, bienvenidos sus buenos Yo tengo oficios. contacto, hablé la semana pasada con el que está encargado de esto y podemos programar una reunión virtual conjunta, una llamada de Zoom o algo, hablamos los tres. Bueno, porque inclusive en el Ecuador hay algunos temas digitalizados, algunas diócesis, la de Ibarra, por ejemplo, eso está, pero Quito, que es lo principal, no hay nada ni eclesiástico ni civil. Y hay un archivo histórico nacional del Ecuador. Es la misma historia de Cauca. Es la misma historia de Cauca. De hecho, hay un fondo, que es el fondo de Popayán. Todo lo que están los procesos coloniales que iban a la Real Audiencia de Quito, hay un fondo segregado para Popayán. Y eso, nada de eso está digitalizado. Entonces, si quieren hacer consulta, hay que ir. de dos cosas, Okay. Pasto y Quito. Bueno, comprometido. Sí, claro, ¿no? Con esto- Muchas gracias. Felipe, hay que decir que el Ecuador es muy activo en Puerto Rico. Sí. Muy activo, entiendo que fue. No, pero últimamente no es. ¿Sí? Sí. Patricio Muñoz Manteso es muy activo, Carlos Arraín, varios que yo mantengo comunicación con ellos permanente. Entonces es fácil, yo puedo ponerlos en contacto con ellos. Sí, y usted, obviamente, ¿cuál sería la estrategia? Ellos son el símil de nosotros en cuanto a lo académico, pero con ellos es los que puedan abrir la puerta con los custodios. Los custodios son la real dificultad, los custodios de los archivos. ¿Sí? Entonces, es lograr entrar de que estos académicos de allá entiendan también las ventajas de esto, porque yo he encontrado académicos también resistentes a eso, a veces, en el Ecuador, curiosamente. Y entonces es tratar de cómo convencerlos de que estas estrategias son interesantes y que se junten con el archivo para ver qué estrategias se pueden hacer. Pero es increíble. Claro que nosotros estamos muy cerrados. ¿Qué relaciones tenemos con Perú? ¿Qué relaciones tenemos con los argentinos? Una. Cierto. Hay una pregunta de streaming, Edgar Velasco. ¿Cómo se puede entrar a los sitios restringidos de Family Search? Los bien... Bueno, se entiende. Restringidos de Family Search, los miembros de Incauca podemos ingresar a estos registros. Bueno, hay que hacer una salvedad con Family Search, y es que Family Search, cuando establece convenios de digitalización, hay algunas instituciones beneficiarias de los archivos que prefieren que no sean públicos todavía sus archivos. Y eso es natural, sobre todo es cuando son informaciones recientes, en la mayoría de los casos. Entonces, porque hay una ley que todos sabemos que es el habeas data, entonces el habeas data pues, prohíbe pues, que se estén publicando cosas tan recientes pues, de las personas. Pero para temas del siglo XIX para atrás, en su inmensa mayoría todo está abierto pues, al público. Ahora que si los miembros de Incauca pueden tener un acceso adicional, no, eso es para todos de la misma manera, porque es un convenio entre familias y el custodio del archivo. Ahí no hay nada que hacer. Si en el convenio quedó que estos archivos se pueden digitalizar hoy, pero pueden ser públicos en 40 años, familias se les va a respetar eso. En 40 años eran públicos. Pero por ahora no. ¿Vale? Gracias. Gracias. Pero había unas ocasiones donde decían que había que ir a una sede de Family Search y allí había unos registros. Bueno, muchas gracias.